Habíamos hablado ya de una película extraordinaria, sobre todo cuando hicimos el informe de cuando pasamos por el festival de Golden Apricot en Armenia. Ahora estamos en Alemania, en esta edición del Filmfest Hamburg. Una de las películas que pasó por el festival es Arabia. Estamos con uno de sus directores, que es el gran Afonso Ochoa. Afonso había hecho una película magnífica llamada A Vizinhança do Tigre, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? A Vizinhança. A Vizinhança do Tigre, que es el tigre escondido, ¿no? Sí. Algo así. Y esta segunda película, que ha tenido una mayor visibilidad, ha estado casi ya en 40 festivales, pero es probablemente una de las películas más sensibles y políticamente inteligentes del cine brasileño de los últimos años. Y te quería preguntar, antes que nada, en esta historia que me gusta denominarla esta especie de road movie proletario, por un lado, y por el otro, un obrero o un hombre que estuvo preso y que en la cárcel aprende la posibilidad de leer, escribir y de utilizar la escritura para descubrirse u ordenar las experiencias que tiene y la relación con el mundo. ¿De dónde proviene esta idea? El origen de esta cosa viene más de la mía historia personal, y es una cosa que hace un encuentro entre mí y João, que es algo que nos une, es una experiencia que tenemos en común. Crecemos entre la silenciosa comunidad de los libros. Y esto para mí, de verdad, esto lo siento con mucha verdad, y esto fue mi juventud, esto fue mi vida, esto es una cosa que para mí me define muy bien, y para João también. Entonces, cuando empezamos a hacer la idea de hacer un filme, una película juntos, esta cuestión de hacer una película sobre el acto de escribir, sobre la literatura, tuvo mucha fuerza entre nosotros. Empezamos a crear este proyecto con la base de ser una película que tratase de la literatura, pero mientras la hacemos intentamos cambiar la literatura para la otra parte, porque en Brasil es muy raro que personas de clases pobres, que no sean ricas, tengan acceso a escrita y a literatura, y nosotros queremos intentar imaginar, pensar en un momento distinto, así, cómo las cosas podrían ser, cómo las cosas podrían funcionar si pudiéramos tener la oportunidad de ver un obrero escribir. Pero vos habías hecho una película en donde los propios chicos marginales de una zona de Belo Horizonte trabajaban con la escritura, con la carta en esa película. Entonces, ¿cómo es un poco el personaje? Porque proviene de aquella película. ¿Cómo es este cruce? Yo creo que a mí siempre me interesan las maneras de esas personas dejarem sus recuerdos, sus memorias, sus sensaciones y sentimientos en el mundo. En Vizinhança, para mí era una cosa muy fundamental descubrir las formas de inscripción de estas vidas en el mundo. Y podría ser por la escritura, por las cartas que se vengan del cárcel, por el graffiti, por las cosas que se escriben en el mundo, por la música también. Para mí era muy importante, porque esto es algo que a mí me seduce. De descubrir cómo esas personas dejan su historia, dejan sus sensaciones por el mundo, porque cómo el mundo hace los registros de las cosas, las marcas, a ellos ellos no accesan esto, hacen de otra manera. Entonces es para mí muy fundamental descubrir cómo esas personas escriben su historia y cuáles las armas, lo que usan para esto. Y en Arabia, claro que tiene algo que ver con esto, porque estoy haciendo esto es algo que me apasiona, y también a João es algo que yo sé que para él es importante, y yo creo que hicimos una mezcla entre nuestra inscripción, la literatura, de los libros, y las inscripciones de estas vidas, de la vida de los pobres, de los marginales, y pensamos en hacer un cruce entre, y si estas personas podrían dejar sus marcas y sus recuerdos en la forma de inscripción que son más mías, o que son de las personas que estudian, los artistas, los intelectuales, y si podríamos pensar en eso. Entonces, yo creo que es esto, es una mezcla de una cosa que se pensó en Vizinhança y que Arabia prosigue de otra manera. Es una cosa que vos siempre das a entender, que la película refleja no solamente el presente de Brasil, sino los últimos 10 años de Brasil. ¿Puede ser un poco más específico? Digamos, porque uno tiene una idea que hay algo terrible que acaba de suceder en Brasil, vinculado con Temer,
pero vos le das un orden de continuidad. ¿Qué es lo que continúa? Sí. Yo creo que la cosa que tiene que ver con lo que se pasó, ¿no?, en los últimos años de Brasil tiene que ver con el paradoxo del gobierno de PT, del gobierno de Lula, que fue el gobierno que más fue democrático, que ha hecho más buenas cosas por los pobres de Brasil, pero al mismo tiempo fue por su medio, el medio que utilizó para hacerse esas cosas buenas, que fue el incremento del consumo, de la inclusión de los pobres en el mundo del consumo. Esto tiene un precio. Este precio es la desagregación de la clase trabajadora, de la clase obrera, y la pérdida de la conciencia, del lazo social y colectivo entre los trabajadores. Claro, por eso en la película el personaje es alguien que viaja solo, ¿no? Donde uno puede ver que es una especie de conciencia pre-revolucionaria, si se quiere pensar en esos términos, en tanto que no tiene una conciencia de pertenecer a una clase trabajadora. Es un trabajador singular, ¿no? Sí, sí. Para nosotros es una manera de figurar esto, porque es solitario, es un personaje muy solitario, y su despertar de conciencia tiene que ver con su soledad, su soledad. Su soledad. En el final. Tiene que ver. Te quería hacer una pregunta respecto de... me llama mucho la atención las formas con que... cómo utilizan el plano general y la panorámica, no solamente como suele ser en el cine, planos de transición, digamos, para pasar de una escena a la otra, sino que narran con el plano general. Te quería preguntar, ¿a qué se debe esta elección? Esto es una cosa que yo no sé decir al cierto cómo se empezó, pero está en la película que tenemos muchos planos generales y solo muchas panorámicas también. Una cosa que para nosotros esto es un principio que le llevamos al montaje, que era importante que los planos tenían sentido, tenían un significado. No podrían ser solo planos del pasaje o del aburrimiento del tiempo para crear tiempos muertos. La película es un poco lenta. No le llevamos un tiempo hasta llegar a lo que la película es de verdad, y esto es importante. Era una cosa que descubrimos en el montaje, que necesitábamos de esto. Pero al mismo siendo lento y un poco más despacio, la película para nosotros no queríamos planos solo de pasaje. Entonces, esto era un punto principal que en el montaje nosotros intentamos tornar más fuerte. Y los planos generales es porque nosotros descubrimos, pero yo sé que tal vez sea nuestra manera de hacerse una película así, es que los planos generales se quedan muy bien con el love, la voice over, porque al mismo tiempo tenemos una gran porción de espacio y la voz del personaje puede nos decir de alguna cosa que no estamos tan bien teniendo en la imagen, y al mismo tiempo hacer ver las otras cosas. Entonces trabajamos con una diferencia entre lo que vemos y lo que escuchamos, y a veces los planos generales nos harían hacer nos haría imaginar un poco más de lo que estamos viendo, nos traería más imaginación para el espectador. Y también yo creo que este personaje se queda mucho más pequeño, más solo para espacios generales. Y también, pero no solo en panorámicas y planos en que está viajando y cruzando estradas, hay momentos en que elegimos esos planos generales justamente para dar sentido político para la escena en que él negocia con su patrón el despedido del trabajo. Para nosotros era muy importante filmar de alejado, porque el espacio allí es dinero. Es dinero. Y si hacemos así la escena como se suele hacer, plano contra plano, ¿sí? Nosotros no iríamos a percibir esto, que todo aquel espacio es el espacio del patrón. Y es importante verlo pequeño, porque está tentando negociar con su patrón, y la cosa sale mal. Y sale mal porque él es una persona que tiene todo aquel espacio. Muchas gracias, Afonso. Muchas gracias. Y gracias al camarógrafo de lujo que tengo atrás, que es el cineasta alemán Philipp Hartmann. Un placer para el cinematógrafo estar con cineastas de Latinoamérica, que rara vez tienen espacio no solamente en los cines, sino también en los medios de comunicación como la televisión.